Nos acompaña a esta hora el doctor Elmer Huerta, experto internacional en salud pública y también colaborador de nuestra cadena aliada CNN en español. Doctor, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gusto de saludarla. Buenas tardes a todos los oyentes. Doctor, en toda la sociedad, yo creo que en el mundo entero, no solo en Ecuador, hay preocupación por los efectos de las vacunas, ¿no? Se habla, justo ahora daba una noticia internacional de la aprobación en Alemania, que se empieza a recomendar ya la vacuna contra el COVID-19 de la estadounidense Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, que había generado algunos casos muy raros de trombosis. ¿Cuáles son realmente los efectos normales e inmediatos de las vacunas? Buena pregunta, Gisela. Pues habría que preguntarle a las mamás. Preguntémosle a la mamá si, bueno, las mamás están escuchando el programa, ¿qué pasa cuando a su chiquito lo vacunan, cuando le ponen la triple, o la de sarampión, o la de polio, de paperas, la de difteria, qué sé yo? El chiquito se siente mal, a veces le sale un moquito, tiene fibrecita por 1 o 2 días. Esos son los efectos de las vacunas, lo mismo con esta vacuna. O a los adultos que están escuchando el programa, Gisela, que les han puesto alguna vez la vacuna de la gripe. A unos les duele el brazo, a otros les da como gripe, a otros casi no les da nada, cada persona es diferente. Así que esta vacuna contra COVID-19 no tiene por qué ser la excepción, es una vacuna más contra un virus que se llama nuevo coronavirus, así que los efectos secundarios en la gran mayoría son mínimos, son locales. Dolor en el hombro, un poco de fiebre, malestar, cansancio. Y salió un estudio hace un par de semanas de los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, menos del 2% presentan efectos de alergia, por ejemplo, y la frecuencia de alergia severa es 0.025%, muy, muy baja. Ahora, justamente en nuestro país se acaba de hacer una aclaración por parte del Ministerio de Salud Pública, el ministro, diciendo de que cómo se debería aplicar, porque estamos muy retrasados en nuestro país con el tema de la vacunación, cómo se debería aplicar la segunda dosis. Y explicó que en el caso de la vacuna de Pfizer y Sinovac se aplicará 28 días después de la primera y en AstraZeneca hasta 84 días después, la segunda dosis. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el que se debe esperar para que la vacuna genere protección? Es decir, en ese lapso que hay entre la primera dosis y la segunda dosis, hay que cuidarse, dicen, ¿no? Claro, hay que cuidarse todo el tiempo, ¿verdad? Incluso después de la primera dosis, uno se puede infectar, eso está súper demostrado. Incluso después de la segunda dosis, uno se puede infectar porque no existe nada 100% efectivo en la vida, y más o menos con la vacuna de Pfizer el 0.05% se puede infectar incluso después de las 2 dosis, o sea que hay que cuidarse todo el tiempo. Con respecto a qué momento empieza a actuar la vacuna, con la primera dosis le toma más o menos 10 a 15 días al sistema de defensa armar una buena defensa, niveles de anticuerpos. Por eso es que las personas muy comúnmente, lamentablemente, creen que apenas le ponen la vacuna ya están protegidas, y a los 2 o 3 días hacen una fiesta, se van a una reunión y dicen ya estoy protegido. Mentira, y ahí es donde se infecta. Entonces hay que protegerse después de la primera dosis y hay que seguirse protegiendo después de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque allí es donde se van a presentar infecciones por las variantes, Gisela. Ese es el gran problema en este momento con la pandemia. Las variantes han cambiado completamente las reglas del juego, porque la variante 351, la de Sudáfrica, por ejemplo, esa ya la conocemos, que se burla de las vacunas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson son menos efectivas. Entonces uno podrá estar vacunado, pero si no se cuida, se puede infectar. Y ahora, ¿por qué la diferencia de tiempo entre cada vacuna? La una 28 días, la otra más días, casi, ¿cuánto era? 80 y pico de días, esperar. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Pfizer tiene una espera más corta que otras? Entre una dosis y otra. Es una excelente pregunta. La razón es que, y esto ya estoy seguro que muchos oyentes están acostumbrados a estos términos, fase 1, fase 2, fase 3 de las vacunas, del desarrollo, es consecuencia de eso. Recordemos que la vacuna, igual que el medicamento, se desarrolla en lo que se llama etapa clínica, experimentación con seres humanos, en 3 fases. La fase 1, que se hace en pocas
decenas de personas, 40, 50, 60 personas, para ver cómo cae la vacuna, si logra despertar inmunidad o no. La fase 2, que ya se hace en 500, 700 personas, ya es para eso, precisamente, Gisela, para determinar la dosis, para determinar si aumentamos o bajamos la dosis, etcétera. Y luego la fase 3, en la que ya cuando se determinó la dosis y se determinó el intervalo en la fase 2, allí ya enfrentamos a la vacuna contra el placebo. Entonces, allí, en el estudio de fase 2, es donde se determina la dosis de la vacuna y la frecuencia. ¿Y de qué va a determinarse o de qué va a depender de que una sea cada 3 semanas? Una de una sola dosis, la de Johnson & Johnson, otra cada 28, etcétera, de las características de la propia vacuna, de cómo logran estimular el sistema de defensa. Y eso se descubre en la fase 2. Ahora, es posible también, como ya ha ocurrido, que una vez que sale la vacuna y se empieza ya a aplicar, es posible que los científicos estudien y digan, muy bien, esta vacuna, por ejemplo, la de AstraZeneca, en la fase 2 nos dijo que hay que poner una segunda dosis en el día 28. Pero ¿qué tal si la ponemos más allá? ¿Qué tal si la ponemos en 12 semanas, en vez de 4 semanas? Se hace el estudio y se demuestra que funciona. Entonces, por eso es que el Reino Unido ahora dice, la vacuna de AstraZeneca la podemos poner a las 12 semanas, aquí está el estudio que lo demuestra. O sea, se puede ir cambiando eso, pero siempre con estudios científicos. ¿Y qué pasa en caso de que en el, ya sea Pfizer o Sinovac, que es la otra que también se demora 28 días, ¿no? Entre una dosis y la otra. ¿Qué pasa si es que uno se demora más tiempo y no se pone la vacuna después de los 28 días, sino que pasa pasa 90 días? Muy bien, se puede hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, los CDC, han dicho ya claramente hace un par de semanas que la vacuna de Pfizer y Moderna, en condiciones excepcionales, se pueden poner a las 6 a los 42 días. O sea, el mensaje para el público es que, si bien es cierto, los estudios de fase 1, 2 y 3 nos demuestran que existe un intervalo, que puede ser de semanas, 4 semanas, no está escrito en pie, se puede crear estudios de los reguladores que basados en estudios pueden cambiar eso. Doctor, pero ¿no pierde efectividad? Es decir, si es que por ejemplo, yo me fui a vacunar fuera del país y como en mi país está muy lenta la vacunación, he tenido la oportunidad de hacerlo fuera del país, en los Estados Unidos, y me dijeron que tenía que regresar a los 28 días con la vacuna de Pfizer. Por cierto, para contarle a quienes están todavía con temor en el Ecuador de la vacunación, pues ningún síntoma más que un poco de dolor del brazo, nada más. Pero, ¿qué pasa si es que yo no vuelvo a los 28 días, sino que vuelvo después? Hay gente o sectores que dicen que puede perder efectividad la vacuna. Incluso en los mismos Estados Unidos hay mucha preocupación porque hay personas que simplemente no, hay un porcentaje de gente de ausentismo en cuanto a las personas para la segunda dosis, ¿no? Eso puede afectar la efectividad, es decir, no vas a estar muy bien protegido si te demoras en ponerte la vacuna o si es que no vas a la segunda dosis. A ver, hay que distinguir dos cosas. Le acabo de decir que los CDC dicen que la segunda dosis no tiene que ser a los 28 días o 21 días de Pfizer o Moderna. Puede ser hasta 42 días después. No hay ningún problema con eso. Esa es una. O sea, que quien diga, ay, no me la puse en el día 21, ya estoy en el día 27, ya la primera dosis se perdió. No pasa nada. No tiene conocimientos de inmunología. La defensa funciona de la siguiente manera, Gisela. Uno se pone una vacuna y hay dos tipos de células que actúan. Una se llaman células de memoria. Eso se llaman linfocitos de memoria. Estos son los que, como, entre comillas, le toman una radiografía al virus, lo escanean y lo conocen. Células de memoria. Y luego, estas células de memoria le ordenan a otro tipo de células que fabriquen balas de cañón, balas de escopeta, que son los anticuerpos. Entonces, cuando uno le pone una vacuna, estas células de memoria se quedan para toda la vida. Entonces, no importa si la segunda dosis es al día 21, 28, o como dice el CDC, a los 42, esas células de memoria se van a reactivar con la segunda dosis. Ese es un aspecto, es decir, posponer la segunda dosis. Otro completamente diferente, Gisela, es que simplemente la persona no le da la gana de ponerse la segunda dosis, y solamente se puso la primera. Ese es otro asunto. Y allí
¿Cuál es la conclusión? Que la persona queda parcialmente protegida, no queda totalmente protegida. Ahora, doctor, ¿cuál es su visión sobre los procesos de vacunación, sobre todo en América? En la parte, en Sudamérica, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Chile, que ha sido exitoso, que ha sido bueno. Ecuador nos hemos demorado mucho. Hay como diferencia también en el tema de la entrega de las vacunas. Se ve en Estados Unidos, en cambio, que toda la gente que tiene la oportunidad viaja a ese país y se ha reactivado el turismo completamente en algunos sectores, como Texas, Florida, en donde se están poniendo los extranjeros, los turistas, las vacunas porque hay una tremenda facilidad para hacerlo. Simplemente uno se inscribe, va a una farmacia y le ponen la vacuna sin siquiera hacer una cola. Mientras tanto, en nuestros países estamos viendo cómo se hacen colas eternas, como los viejitos que son en este momento los únicos que se pueden vacunar por ahora, luego de la gente de primera línea, pues hacen filas eternas para ponerse la vacuna y vemos que pues no fue como se dijo en un inicio mundialmente de que se trataba de una ayuda humanitaria y que debería llegar de igual manera al mundo entero. Bueno, el asunto, Gisela, es que todo problema de salud pública, cuando hablamos de un problema de salud pública, por ejemplo, hablamos, qué sé yo, de tuberculosis en el mundo, de malaria, de dengue, ahora estamos hablando de la pandemia. Cuando hablamos de un problema de salud pública, existen dos esferas de control de una pandemia, de un problema de salud pública en general. Dos esferas de control. Está la esfera de control que se llama de salud pública, y eso implica política de salud. Las políticas de salud. Y al hablar de políticas de salud, estamos hablando de los políticos, de los gobernantes, de los presidentes, de los ministros, política de salud. Y la segunda esfera es la que tiene que ver con el comportamiento individual, cómo se cuida uno, etcétera. Entonces, cuando hablamos de vacunas y vemos que hay países que están más tardes que otros, ¿será, esta es la pregunta, que sus gobernantes no hicieron los trámites adecuados en el momento adecuado, que Chile lo hizo, por ejemplo, que lo han hecho otros países? ¿Cuál será la realidad de eso? Entonces, ahí estamos entrando en el terreno de la política de salud, Gisela. Para muchos países eso ha pasado, que no supieron entrar en la negociación en el momento correcto, y quizás cuando una farmacéutica como Pfizer o, qué sé yo, AstraZeneca le dijo, mire señor, yo no tengo vacuna todavía, yo no la tengo, mi vacuna va a salir, pero cuando salga, mi vacuna va a ser muy necesitada, yo se la quiero vender. Entonces el presidente dice, pero ¿cómo le voy a comprar algo que usted no tiene? Bueno, pues, ¿se arriesga o no? Chile se arriesgó, Gisela, y tiene tanta vacuna porque se arriesgó a comprar un producto que todavía no estaba. En cambio, otros mandatarios no. Me avisa cuando salga mejor. Y cuando salió, ya no había. Justamente tengo aquí un informe sobre el número de dosis por cada 100 habitantes, ¿no? Primero está Israel, que tiene 121.18 dosis por cada 100 habitantes, es decir, Israel cuenta con un excedente de vacunas. Chile tiene, por ejemplo, 80 dosis por cada 100 habitantes. Emiratos Árabes es otro que tiene excedente de vacunas, 110.28 vacunas por cada 100 habitantes. De ahí viene pues Reino Unido, Estados Unidos, que también tiene un importante número, Hungría, Serbia, Alemania y Francia. Esos son los que más vacunas tienen por cada 100 habitantes. Es decir, cada uno de esos países hizo a tiempo su negociación para adquirir las vacunas, entonces. Correcto. Y hay otro elemento, que es que Estados Unidos y los países europeos, sobre todo Estados Unidos, ellos, y esto lo recordamos del año pasado, pusieron enormes cantidades de dinero, miles de millones de dólares a las farmacéuticas para que apuren las investigaciones. Entonces, esto es obvio, ¿no? Si yo voy a darle un dinero a una farmacéutica y yo hago un contrato y le digo, mire, yo le voy a dar a usted $1,000 millones, pero apenas salga su producto, la producción de ustedes es para mí. Ah, claro, por supuesto. Pues eso crea desigualdades. Yo lo único que estoy haciendo es describir cómo se ha hecho, no digo que esté bien o mal, pero así ha sido. Por eso es que Estados Unidos tiene tanta vacuna. Israel, por ejemplo, ellos no entraron en esto de dar dinero, pero sí entraron en algo muy curioso, y con Pfizer. Ellos dijeron, miren, nosotros tenemos todo nuestro sistema
está electrónicamente conectado. Si ustedes, Pfizer, nos venden la vacuna, nosotros los vamos a ayudar a ustedes a coleccionar datos, a colectar datos en la vida real. Yo les voy a dar todos estos datos y ustedes pagan el precio. Oiga, eso es lo que fue el primer país en inmunizar a su población, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque recibió tanta vacuna, pero no solamente eso, la dio y empezó a estudiar a los vacunados. Y los mejores datos que hay de efectividad del mundo son de Israel. Y entonces Pfizer feliz porque recibe esos datos y le da la vacuna para que se la estudien. Y además que otro dato interesante de Israel es el que ellos no impusieron como una obligatoriedad el vacunarse en la población, pero simplemente cuando tú quieres entrar al cine, quieres entrar a un lugar público, tienes que tener tu carnet de vacunación, si no, no puedes. Sí, no puede, usted puede no vacunarse si quiere, pero si quiere ir al gimnasio, tiene que presentar su carnet de vacunación. Si quiere ir al cine, tiene que presentar su carnet de vacunación. Claro, es una forma de proteger a la comunidad también. Sí, pero también es controversial. Hay muchísima gente, incluso la Organización Mundial de la Salud, que no está de acuerdo con esos pasaportes verdes que le llaman, porque por no ser obligatorio, por ejemplo, usted dice, si usted no se quisiera vacunar, pues no quiere vacunarse por un motivo religioso o lo que usted quiera. Entonces, si usted quiere ir al cine mañana y le dicen, Gisela, presénteme su certificado, no lo tengo, no entro al cine. ¿Y por qué le van a discriminar? Pero ¿cree que ese ¿cree usted que esa fórmula se extienda, por ejemplo, para un pasaporte de ingreso a un país, por decir algo, Europa, que ha tenido tantos problemas con el tema de la vacuna, para poder, así tú tengas la visa Schengen, por ejemplo, y ya podrías entrar, te dicen, no, tiene que hacerlo con la vacuna? ¿Cree que se llega a dar eso? Porque se analizó en algún momento. De repente se va a llegar. Yo creo que sí, ya anunció Europa la semana pasada que solamente va a permitir el ingreso de gente, y esto es doble discriminación todavía. Van a permitir solamente el ingreso de personas que se hayan vacunado con vacunas aprobadas por la Unión Europea, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Nada más. O sea, si usted se vacunó con la de Sinopharm en su país, o se vacunó con Johnson, pues no entra, pues. Sí, no entra. Claro, ya es un tema de discriminación, ¿no? Esperemos. Entramos en libertades, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, doctor, con el excedente de vacunas en países como los que hemos mencionado? En Israel, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Ahora estamos viendo este tema del turismo de vacunación, que bueno, por un lado reactiva las economías del turismo de algunos sectores, como por ejemplo la Florida, en Estados Unidos, que fue tan afectado por la pandemia, es una zona netamente turística de los Estados Unidos y que recibe muchos visitantes, y la pandemia obviamente debió afectarles económicamente. Ahora esto lo están utilizando muchos sectores en Estados Unidos como para atraer turistas. Por ejemplo, ahora usted entra a buscar un pasaje, por lo menos de aquí de Ecuador, para las zonas en donde están poniendo vacunas en los Estados Unidos a cualquier persona, y pues el pasaje se ha triplicado o cuatriplicado en su costo, porque todo el mundo se está queriendo ir a hacer turismo, entre comillas, para ponerse la vacuna. Doctor, parece que lo perdimos. Ahí le escuchamos, sí, por un momento como parece que se corta la comunicación, mil perdones. Sí. ¿Qué pasa con ese excedente que tienen las vacunas? Muchos países, le decía, lo están utilizando para reactivar su turismo y que las personas vayan y se vacunen con toda la tranquilidad. Pero, claro, eso también es triste, porque quienes no pueden acceder a comprar un pasaje, a pagar un hotel, pues simplemente tendrán que esperar 1 o 2 años para poder vacunarse en su país de origen. Correcto. Eso es lo que yo he llamado, Gisela, el doble golpe de la discriminación. Doble golpe. Primero, el doble golpe de la desigualdad. De la desigualdad. La primera desigualdad es que hay países que tienen exceso y otros países que ni siquiera han visto la vacuna. Una desigualdad allí, y hemos analizado por qué ha sucedido esto. Y el segundo golpe de desigualdad en el propio país. Y eso se ve. Ay, que yo ya me fui a Miami. Ay, ¿quién como tú que puede decir que puedes pagar tu pasaje? Ay, sí, pues yo puedo, tú no puedes, qué pena. Doble golpe de desigualdad. Desigualdad en el país grande y en el país pequeño.
Bueno, pero mucha gente, créame, hace el gran esfuerzo de llevar incluso a sus padres a otro país para poder vacunarlos por el terror a que se contagien. No toda la gente es gente pudiente que dice, bueno, me voy, me pego unos días de vacaciones en Miami y me pongo la vacuna, ¿no? Hay gente que hace un tremendo esfuerzo y se endeuda para llevar a sus familiares a vacunar y protegerlos en otro país. Claro, eso es, por lo menos esa gente tiene la capacidad de endeudarse. Hay gente que no tiene la capacidad de caerse muerto. Así es. La discriminación es grande, ¿no? Cuando siempre se habló que eso tenía que ser un tema de solidaridad, de aporte al mundo, porque es algo que lo estamos viviendo todos y que todos tenemos que salir juntos. Eso se dijo en un inicio, pero siempre se supo que iba a terminar pues la vacuna en manos de los más poderosos. Exacto, ojalá que ahora Estados Unidos está dando muestras, el señor Biden está dando muestras de que se está aperturando a dar vacunas, a donar vacunas, a repartirlas, etcétera. Ojalá que eso ya sea el próximo paso, Gisela, porque se necesita eso. Porque los países que tienen en este momento un excedente de vacunas y que están vacunando a su población, se van a dar con la sorpresa, como ya está ocurriendo, que por no haberse vacunado en países pobres, allí se van a formar variantes del virus que de una u otra manera van a ir a los países que se vacunaron y van a infectar a su gente a pesar de estar vacunada. ¿Por qué? Porque esos países pobres, ahí se crearon las variantes. Ojalá, aunque sea por esa razón, seamos más solidarios en el mundo entero. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. A la orden, Gisela. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima. Agradecemos a Elmer Huerta, experto internacional en salud pública y también colaborador de nuestra cadena aliada CNN en español.